Hablemos de derecho. Ese es el segmento. Hoy vamos a hablar, oiga esto, del matrimonio, o bueno, como se quiera, o cuando se junta o cuando se casa. Que me corrija la doctora. ¿Qué pasa con los bienes del uno, del otro o de ambos? ¿Qué pasa? ¿Se ha preguntado eso si se va a casar o si ya está casado? Porque en mi caso yo estoy casado y esos temas no me los he preguntado, para serlo honesto, ni creo que... Bueno, ahorita voy a aclarar muchas dudas, pues, pero no es un tema que me quite el sueño, lo voy a decir de esa manera. Así es que vamos a hablar de eso, de los bienes suyos, de su pareja y de ambos. ¿Qué pasa con esos bienes? Saludos, doctora, bienvenido, un placer tenerla por acá con nosotros. El placer es todo nuestro. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos. Y efectivamente, a veces cuando nos casamos, no sabemos qué va a pasar. Solo pensamos en que me quiero casar, qué bien que me voy a casar, la familia está alegre, organizamos la fiesta, organizamos a los invitados, buscamos los documentos necesarios para que ya sea por notario, la iglesia, ante un juzgado, cualquiera de los sitios, ¿verdad?, autorizados o de las personas autorizadas para que celebren los matrimonios. Ya sabemos de que es el juez de familia, los jueces locales o únicos en los casos donde no hay jueces de familia, y los notarios estamos autorizados para casar. Tanto para casar e igual para formalizar lo que es la unión de hecho estable. Pero no nos hemos preguntado realmente qué es el matrimonio y la unión de hecho estable, dónde está regulado, quiénes no lo garantizan, porque las personas te dicen, es un contrato. El casarme es un contrato. Vean, eso hace mucho tiempo que no lo es. Es decir, estamos hablando de que tanto la Constitución política como el Código de Familia ya determinan conceptos más amplios sobre lo que es el matrimonio y la unión de hecho estable, y nos dice que es un acuerdo voluntario. Okay. No nos habla de que sea un contrato, nos dice que es un acuerdo voluntario entre un hombre y una mujer, ojo, entre un hombre y una mujer, y que descansa en ese acuerdo de voluntades, que está protegido por el Estado y que se pueden o podrán disolverse tanto por mutuo consentimiento como por la voluntad de una de las partes. En el caso de una relación de hecho estable, ¿cuánto se considera que un matrimonio... matrimonio. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? ¿Matrimonio? No, la unión de hecho estable es una unión de hecho estable, okay. Y el matrimonio es el matrimonio. Ok, pero ¿cuánto se considera que ya está consumado? No, a ver, el matrimonio es al momento de la celebración. Desde la celebración del acto como tal, usted ya surge sus efectos. La unión de hecho estable, estamos hablando de que es una convivencia, por eso se dice convivientes, de 2 años, por lo menos tienen que estar 2 años juntos, conviviendo establemente en un hogar, porque el Código de Familia determina que es para una vida en común y formar una familia. No estamos hablando de la reproducción, ¿no? Estamos hablando de que en esta nueva realidad estamos diciendo, y es lo que protege el Código de Familia, es que la unión de un hombre y una mujer no sea necesariamente con el objetivo de procrear, sino que realmente estamos hablando de una vida en común y en familia. Usted y su esposa, aunque no tuvieran los hijos, es una familia. Ahora, en el caso de la relación de hecho estable y el matrimonio, entonces, uno es una realidad o se consuma cuando firmamos entre el notario, y el otro después de 2 años si se demuestra que así ocurrió, ¿no? Es que, a ver, yo por ejemplo, si yo estoy en una relación, para decir que estoy en una unión de hecho estable, tengo por lo menos que haber estado con esa persona conviviendo juntos en un hogar de manera estable. Tengo que decirlo varias veces porque ese es la definición o el concepto que nos da el código, o una de las condiciones que tenemos por 2 años. Y ya sabemos que tenemos que tener, igual que en el matrimonio, testigos que den fe de esa unión que tenemos, de ese tiempo de convivencia. Ese es, podría decirse, la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho estable, pero para hacerla pública, ambos tienen que registrarse. Ya sabemos que tanto la unión el matrimonio, como la unión de hecho estable, los documentos que nos emita, por ejemplo, en la unión de hecho estable sería la escritura pública que elabora el notario, que tiene que llevar ese nombre
unión de hecho estable, o en el caso del matrimonio, igual, el documento que nos emite el notario, en el caso de los jueces, el correspondiente documento para irlo a inscribir en el registro del Estado Civil de las personas, para ya darle la publicidad correspondiente y que surjan los efectos que establece nuestra ley. Yo insistía en el tema de la relación de hecho estable y el matrimonio por la siguiente pregunta, y es el tema que nos ocupa. Entonces, ¿qué pasa con los bienes de ambos? Sí, el Código de Familia, dentro de las novedades que tiene, que ya tanto judiciales como otros colegas han venido explicando, pero siempre es importante porque estamos notando de que no se está comprendiendo o no lo estamos poniendo en práctica, y es que antes de la celebración del matrimonio como de la unión hecho estable, el notario, porque si usted va a casarse ante un juzgado, se supone que el judicial se lo explica, pero en el caso de los notarios también tenemos la obligación de explicarles a esos contrayentes qué significan los diferentes regímenes económicos que establece el Código de Familia. Ya sabemos de que existen tres: la separación de bienes, los bienes en común, y también la participación o el régimen de participación de la ganancia o sociedades gananciales. La ganancia es todo lo que resulte después del matrimonio. No. ¿No necesariamente es así? No, no es así. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, el de separación de bienes. El código establece de que los contrayentes tienen que hacer sus respectivas capitulaciones. Las capitulaciones no es más que la escritura pública. Es decir, yo tengo que elaborar o ir ante un notario, elaborar mi escritura pública, que son las capitulaciones o las cláusulas donde yo voy a establecer el tipo de régimen al que voy a estar sujeto. En este caso, por darles un ejemplo, está el de separación de bienes. ¿Qué es el de separación de bienes? Primero, de que si yo al momento de realizar la escritura pública voy a determinar que lo que tengo antes del matrimonio y durante el matrimonio, cada quien es dueño y no puede intervenir ninguno de los dos sobre los bienes que tenemos. Es decir, si yo tenía, por eso tengo que hacer un inventario de todos mis bienes, todo eso es mío y mi pareja no puede intervenir sobre los bienes, porque estoy hablando de la separación de los bienes antes y durante el matrimonio. Por ende, al momento de un divorcio, cada quien se queda con lo suyo. Ahí nadie puede intervenir sobre los bienes del otro. Cuando estamos hablando de los bienes en común, obviamente que ya sabemos de que lo que es suyo es mío, lo mío es suyo, y igual la ganancia, todo es compartido. Y si no tengo nada, lo tuyo es nuestro. Pero ahí hay una salvedad. Por ejemplo, pero bueno, lo vamos a explicar después. Y en el otro de los casos estamos hablando el de participación de las ganancias o de las sociedades gananciales, que en este caso es como una combinación de los dos. ¿Qué significa esto? Que sí, las propiedades que yo tengo siguen siendo mías, pero si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, tengo una empresa y resulta que de esa empresa hay ganancias, entonces de esas ganancias sí yo tengo que intervenir, yo la esposa. Usted es el dueño de una empresa, de cualquier tipo de comercio, ya sé que la empresa está a su nombre, que los bienes muebles o el bien inmueble también es suyo, pero de las ganancias que surjan de esa empresa o de ese comercio es nuestro. De acuerdo. Entonces yo puedo participar. Si yo no establecí ninguno de ellos y dije que no, entonces eso significa separación de bienes, señores. A ver, si no se estableció ninguno de los tres. Ninguno de los tres, entonces ya quedo en la de separación de bienes. Ok. Automáticamente. Así. Ahora, sí, tengo que demostrarlo, pues, o sea, mira, ¿qué? Cuando yo me casé, yo... no, si usted se casó y no existe esas capitulaciones que les explicaba al inicio, entonces usted está en la separación de bienes. Para poder demostrar de que usted ya se había sujeto a uno de ellos, usted presenta sus capitulaciones que lo explicaba al inicio de la escritura pública. Si no, está en separación de bienes. De acuerdo. No sé, fíjense que hay dos preguntas y me gusta mucho esta. Dice, si hay hijos menores, los bienes común pueden ser ante un notario, y si hay hijos menores o bienes en común ante el juez. No sé si, no lo entendí bien. Sí. Pero puedo entender que si hay una separación y hay hijos de por medio, ¿cómo queda?
Bueno, si estamos hablando de que existe el divorcio, ¿verdad? Estamos ante un divorcio y obviamente ya sabemos de que si existen hijos y existen bienes, tiene que ser ante sede judicial, es decir, ante el juez de familia presentar nuestra correspondiente demanda. Entonces, ¿qué sucede? El padre o la madre que se queden a cargo del cuidado de ese hijo menor de edad o con discapacidad, obviamente que se queda viviendo en la casa. Pero no es que la casa pasa a ser de la persona que está al cuidado del niño. Es decir, si la casa es mía y yo me cuido del niño, no hay ningún problema. Si la casa es mía, pero yo decido de que el padre se quede al cuidado del niño, la casa queda con el papá y el niño, pero no significa de que la casa pasa a su nombre, que es distinto. Es decir, yo no le estoy vendiendo, donando ningún tipo de... yo no estoy enajenando de ninguna manera esa propiedad hacia usted por el hecho de que nos casamos. Es muy común esto, y le pregunto, a ver, que nos casemos y no tengamos nada. Así. Eso es lo más común que creo que ocurre y empezás a construir desde cero. Entonces, claro, en ese caso es separación. En ese caso es separación. Así lo establece el código. El código dice de que si usted al momento, por eso es que es importante que el notario al momento de la celebración del matrimonio antes, porque se supone de que los contrayentes se presentan antes ante el notario para explicarle de que se van a casar. El notario tiene que pedir todos los requisitos de ley, cédula de identidad, certificado de nacimiento, los documentos de los testigos, en fin, la constancia de soltería. Si estamos hablando también de que son adolescentes entre los 16 y los 18 años, la autorización del representante legal. Y esto es importante. Recuerden que antes hablábamos de que las personas de 14 o menores de 16 podían hacerlo. Con el Código de Familia eso ya no se da. Es decir, estamos hablando de que si sos mayor de 18 años puedes casarte, pero entre 16 y 18 necesitas autorización, no menos. Entonces, en el caso que usted están haciendo la pregunta, efectivamente, si estamos hablando de un divorcio, el judicial va a determinar cuáles serían las condiciones en las que se dieron. Pero, es decir, por darle un ejemplo, cuando estamos hablando ya de hijos, entonces el judicial establece la pensión de alimentos, establece quién se va a quedar con el cuidado y la crianza del niño. También establecemos de que quién va a vivir en la vivienda, ya lo explicaba, de que es el que se queda a cargo del cuidado del niño, pero eso no significa, nuevamente le repito, que el bien que esa persona tiene inscrito a su nombre en el registro público de la propiedad pase a nombre de la pareja. Y ojo, recuerden que en segmentos anteriores ya habíamos hablado también de la protección de la vivienda familiar cuando es necesario que usted lo inscriba ante el registro de la propiedad bajo ese carácter, ¿no? Ese régimen de vivienda familiar, que estamos hablando también de otros beneficios que usted tiene derecho de acuerdo con el Código de la Familia también. Entonces, el judicial va a tener que valorar y determinar los beneficios de ese hijo, de ese menor de edad. Pero en cuanto a las propiedades o el régimen económico que estamos hablando, es completamente diferente. Por eso el notario tiene que explicarlo y tiene que hacérselo saber a los contrayentes. Y entonces, si estamos hablando de la separación de bienes, ya tenemos claro el panorama. Pero si yo no me sujeto a ninguno de los regímenes que estamos hablando económicos, entonces ya sé que tiene que quedar como separación de bienes. Ese es lo último que nos dice la parte infine que nos habla el Código de la Familia. De acuerdo, creo que está más que claro. Mire, me hicieron una pregunta, pero creo que está fuera del tema, pero lo vamos a considerar para otro momento. Hablaba sobre qué requisitos debo cumplir para adoptar un bebé. Eso será en otro momento, para que lo conversemos y lo tenga ahí en temas pendientes a conversar en este segmento. Muchas gracias. ¿Cómo le encontramos, porfa? Sí, bueno, nos pueden encontrar en el 8396-4517 o nuestra oficina de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al lago, o en Facebook e Instagram como Castillo Orúes y Asociados, que siempre será un placer atenderles. Muchas gracias nuevamente. Vamos a separarnos y ya regresamos con ustedes.